predator puts you in the battle, but the fight is all yours. Summon your strength. Bueno, pues vamos a ir comenzando la siguiente mesa, que se llama ¿qué hace alguien de letras como tú en una empresa tecnológica como esta? Yo soy Javi Jiménez. No te escuché, ¿Sí? No hay mucho retorno, así que no va a haber muchos problemas. Soy Javi Jiménez, Dronte, soy editor de Shataka y bueno, fundamentalmente en esta mesa lo que queríamos hablar y sobre lo que queríamos reflexionar era sobre que no solo de la tecnología o de los cargos tecnológicos se vive en este campo. Filósofos, sociólogos, lingüistas, artistas, expertos en audiovisual, cada vez conforme se va avanzando más en el mundo de la tecnología se van incorporando nuevos perfiles a este mundo. Y por otro lado es normal, porque a medida que se difuminan la diferencia entre lo digital y lo analógico, ¿no? A medida que esa separación se va haciendo cada vez más elusiva, lo digital se convierte de forma natural en la vida, ¿no? Por eso nos hacía mucha ilusión esta charla, porque aunque, como hablábamos antes, el carácter es un poco ecléctico, nos iba a ayudar a acercarnos al mundo tecnológico, a las nuevas dimensiones y a cómo está transformando la sociedad desde muchos puntos de vista distintos. Entonces voy a aprovechar que soy el moderador, que es una de las cosas que tenemos, y voy a empezar abriendo fuego con alguna pregunta y ya después, bueno, pues pasamos un poco a la conversación más. Y nada, vamos a empezar con Olga Peñalba, que es la directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Francisco de Vitoria. No sé cuánto tiempo lleva exactamente ejerciendo esta función, pero me parece muy interesante que tenga un puesto como este en el momento en el que la Universidad Española está atravesando también un montón de procesos de adaptación ya se acabó o bueno, no se ha acabado porque todo lo relacionado con los cambios de grados parece que es una revolución permanente en completo. Pero sí parece que esta oportunidad para reflexionar sobre cómo se estudia en las universidades conecta mucho con la charla anterior, que decían que si no nos preparamos a lo que viene, pues que nos íbamos a quedar un poco desactualizados, ¿no? ¿Cómo tú, desde tu experiencia, cómo estáis planteando este proceso? Bueno, pues aquí yo destacaría dos cosas. Uno, el tema de cómo la tecnología cambia la educación, ¿no? Porque la educación al final es humanidades, ¿no? Estamos aquí en la mesa de humanidades y tecnología. Y eso, bueno, eso da para mucho y quizá no es el tema de la mesa, así que en eso no me voy a extender, pero eso es importante, pero yo creo que la universidad y el sistema educativo en general tiene un reto por delante muy grande. Creo que la tecnología hoy en día ha penetrado en todos los sectores, también en el educativo, sin embargo la educación no ha cambiado tanto como vemos que están cambiando otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que hay un reto muy grande para todo el mundo que se dedica a la educación. Eso sería una posibilidad de extendernos, ¿no? Que vincula con el tema, pero bueno, me voy a ir a la otra parte. El reto que nosotros estamos intentando abordar más, es verdad que ha habido una revolución con el tema del paso de las titulaciones antiguas a los grados en Bolonia. Esta da oportunidad también de plantearnos y recuestionarnos qué queremos hacer. Y en concreto en la Universidad Francisco de Vitoria, donde yo llevo 5 años dirigiendo la Escuela de Ingeniería Informática, el reto mayor que tenemos es cómo acercar las humanidades a la ingeniería. Y por eso cuando me invitaron a esta mesa, la verdad es que me apetecía muchísimo estar aquí. Yo creo que la ingeniería, evidentemente, pues bueno, el ingeniero tiene que dominar los aspectos técnicos y para eso se forma. Sin embargo, la ingeniería no da el para qué. O sea, un ingeniero puede dominar el qué, puede dominar el cómo, pero al final lo que hacemos siempre está orientado a contribuir con un bien a la sociedad o a un colectivo de personas, ¿no? Luego Luz nos va a hablar mucho más de esto con su caso concreto. Entonces yo creo que el para qué hago lo que hago no me lo da la información pura técnica. Y yo creo que por eso los ingenieros cada vez más necesitamos de una formación humanística amplia, ¿no? En muchos sentidos. Y luego, bueno, los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, teniendo en cuenta la gran penetración y el gran impacto que tiene la tecnología en general en todos los sectores, es muy grande, ¿no? Y los aspectos éticos, en cualquiera de los temas que van a salir hoy por aquí, hay aspectos, por ejemplo, éticos o sociales, ¿no? Que no pueden quedar a un lado o al margen de lo que hace el ingeniero.
Entonces, aunque es verdad que nuestra función no es resolver el problema ético, no podemos obrar al margen del problema ético, del dilema ético, ¿no? Entonces tenemos que estar formados ahí para poder dar una respuesta pues acorde a lo que la sociedad va a necesitar, ¿no? Y cada vez los retos son más grandes, cada vez el impacto tecnológico es mayor y por eso la formación histórica, social, antropológica, ética, yo creo que es fundamental para el ingeniero. Bueno, ahora volvemos sobre el tema, pero hablando de formación artística y humanística, Carlos Iniesta, que es Product Owner de la cámara de BQ. No sé exactamente cómo está organizado, pero bueno, Product Owner al final mola mucho el cargo. El nombre sí, pero el cargo también, porque en el fondo, según suele entenderse así, representa en muchos aspectos también al usuario final. Eso es. Es como el representante, bueno, de la gente que lo va a usar, además de otras muchas entes que están por ahí sueltos. Y entonces, sí sé que tú tienes además formación en el aspecto, pues eso, de diseño, o sea que al final eres el encargado de diseñar una cámara desde el punto de vista casi de un fotógrafo. Eso es. Que también... ¿Cómo se vive eso, siendo un fotógrafo dentro del mismo proceso de desarrollo? ¿Qué aporta ese conocimiento humanístico y artístico al desarrollo tecnológico? En el caso de BQ y en el caso de los móviles a nivel general, la fotografía digital es un problema de números y es un problema de datos, aparte del problema tradicional que teníamos de luz en la fotografía más analógica, ¿no? Los ingenieros, la parte más técnica, trata la imagen en matrices, trata la imagen en arrays de bytes que se llaman, ¿no? O sea, son información digital pura y dura y necesitamos el conocimiento técnico por una parte para poder resolver los problemas que presenta la fotografía digital actual, que está prácticamente orientada en su totalidad a los móviles hoy en día, pero al final el usuario final, como tú bien dices, no entiende de matrices, no entiende de números ni entiende de lo que hay detrás, sino que entiende de cómo salen sus fotografías al final, si es capaz de tomar ese momento que quiere tomar y si es capaz de transmitir vía sus fotografías las sensaciones que quiere tener. Entonces, nosotros, el equipo está organizado con unos contrapesos muy importantes entre la parte ingenieril, que se encarga de resolver los problemas técnicos, como habéis comentado antes, y luego está la parte fotográfica, que se encarga del porqué, ¿no? De por qué hacemos esto, cuál es el problema que tiene el usuario a la hora de tomar fotografías y cómo podemos solucionar esa experiencia desde un punto de vista artístico, humano, y qué es lo que ven nuestros ojos que hace que esa fotografía sea algo agradable, que sea algo correcto. Entonces, sí que tenemos esos dos contrapesos, ¿no? Desarrollan las personas de ingeniería y validan las personas que tienen una formación más basada en humanidades, en diseño, en fotografía, para controlar siempre, es una especie de proceso de control, que la parte técnica no está haciendo cosas que luego al final los usuarios no van a poder, no van a ser capaces de utilizar, o que no van a ser capaces de disfrutar de esa parte técnica, ¿no? Fenomenal. Luz Rello, Sí. que es investigadora de la Carnegie Mellon University, científica o investigadora del año, además, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría la creadora de Chain de Iglesia, que es importante. Bueno, aquí hago el inciso, porque no sé si la conocéis, pero bueno, a mí personalmente, que trabajo en el mundo de la divulgación científica, del periodismo científico, constantemente me está llegando gente que dice: no sé si la conoces, a Luz Rello, que os va a encantar, mirad lo que está haciendo. Y una cosa muy importante de la labor esta, porque bueno, eres lingüista, Sí. Has tenido una formación muy avanzada en todo el tema de informática, creo que encaja muy bien, aunque la lingüística, pese a enseñarse dentro de las facultades de letras, que seguramente sea la carrera menos de letras de la facultad, pero sí... además de ese doble perfil, ¿no?, de tecnológico-humanístico, hay un potencial, o sea, en el trabajo que estás haciendo hay un gran potencial social. Entonces me interesaba esta perspectiva, ¿no?, es decir, cómo esa alianza entre lo humanístico, entre lo tecnológico, entre tu experiencia personal, que sé que en este caso es muy importante, tiene un impacto real en la sociedad. Pues lo tiene. A ver, te explico cómo lo hemos hecho.
Bueno, lo que nosotros hemos desarrollado hemos desarrollado varias aplicaciones. Concretamente, Detective for Samsung es una aplicación que detecta riesgo de tener dislexia. Detecta riesgo de tener dislexia teniendo en cuenta juegos, ¿vale? Y un algoritmo de aprendizaje automático. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, aprendizaje automático, inteligencia artificial, los ordenadores son súper inteligentes, pero al final esa inteligencia tú se la tienes que dar mascadita al ordenador a través de una serie de características o de features para que el ordenador pues, pueda decidir si una persona es o no disléxica. Entonces, esa información que tú le das al ordenador, te la tienes que comer tú. Entonces tienes que hacer investigación para saber qué es lo relevante y qué es lo no relevante cuando una persona con dislexia está o no jugando a inputs lingüísticos. Entonces esa información, para poder crear algo que realmente es relevante y algo que realmente es discriminante, tú tienes que hacer un análisis lingüístico de Big Data o como lo quieras hacer, pero al final tiene una base lingüística para poder extraer pues lo que es comunicativo de lo que no es, lo que es discriminativo de lo que no. Entonces ahí hemos juntado, sí, yo soy lingüista, hemos juntado conocimiento lingüístico, mi doctorado es en informática, que lo sufrí muchísimo, o sea, si quieres hacer algo en informática, por favor, estudia ingeniería, o sea, no, complicado esto. Y luego, pues claro, la misión que nosotros teníamos desde el principio es que esto pudiera tener un impacto en la sociedad, es decir, que pues ya que nos estamos dando un currazo muchos pues que los niños de todo el mundo pues pudieran utilizar el test de manera gratuita. Y a día de hoy, pues el test ha sido utilizado pues por 83.000 niños en Hispanoamérica y en España, ¿no? Y bueno, para español es el único test que hay online, para inglés hay otros, no utilizan aprendizaje automático, pero hay otros, y hace poco pues he sabido que es el test más utilizado del mundo, así que estoy contentísima. Sí. Pues fenomenal. Y Román Echevarrena, que lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Que bueno, sinceramente me parecía súper interesante también lo que nos vienes a contar hoy, porque te dedicas en general a una aplicación de las humanidades o de las artes muy vinculada con la tecnología, ¿no? A toda la parte narrativa de los videojuegos, por decirlo así. A veces no somos conscientes del todo, pero el mercado y el tamaño que tiene la industria del videojuego es descomunal. O sea, una cosa que es que no se puede, en muchos casos, siquiera conceptualizar, ¿no? Comparado con el cine o con qué cosa que normalmente consideraríamos que es mucho más grande, barren totalmente. Y una parte muy importante de esto está ahí, están las historias que se cuentan a través de los videojuegos. El otro día, leyendo, de hecho, una entrevista a Pérez Reverte, Pérez Reverte recomendaba a los nuevos escritores, a los escritores jóvenes, que si querían hacer algo con su vida se dedicaran a escribir videojuegos. Y la pregunta es, ¿esto es una realidad? ¿Esto no es una realidad? ¿Y cómo está el mundo de la narrativa? O sea, si Cervantes, si Lope de Vega, si Shakespeare vivieran hoy en día, ¿estarían escribiendo videojuegos? Es pregunta dura. También, eso me lo comentaste también el otro día, lo de Reverte, que es una cosa que me parece un poco extraña, que Reverte, que a veces es muy clasista para según qué cosas literarias, diga eso. Espero que lo haya hecho de buenas. Antes hemos comentado también, pero creo que es un punto muy importante, la importancia de la narrativa en la industria del ocio, porque antes he hablado de Netflix, por ejemplo. Ahora mismo no hay apenas nadie que no consuma ya sea Netflix o ya sea Juego de Tronos de una manera muy habitual, que es otra cosa muy importante y que para nosotros ha cambiado mucho el mundo de los videojuegos, porque poco a poco el mundo de los videojuegos se ha metido. Antes era una cosa que estaba reservada solo para una minoría y ahora todo el mundo, ya sea un Candy Crush en móvil, ya sea un juego de Play 4, o sea, todo el mundo juega de alguna manera o de otra a videojuegos, y toda esa capa de gente que sigue consumiendo mucha ficción, a veces la mayor parte viene al mundo de los videojuegos buscando una ficción semejante. Con esto dicho, no todos los videojuegos, porque claro, la parte de juego, la parte lúdica nunca se puede perder, no todos los juegos necesitan una narrativa, pero sí que es cierto que ha habido un auge en los últimos años de una búsqueda de una narrativa determinada, de darle más importancia a la narrativa por encima del elemento lúdico del juego, que bueno, tiene mucha gente que lo apoya, tiene muchos detractores también. Hay gente que prefiere simplemente un juego, que la historia está ahí simplemente como hilo conductor,
pero sí que es cierto, a mí personalmente, en una de las funciones que yo tengo en Reco Technology, en nuestro estudio, es salvar esa distancia que hay entre jugador, por donde yo te quiero llevar en mi juego, en el esquema que yo he puesto en el suelo, con tiza, por donde yo te quiero llevar, contándote una historia al mismo tiempo, para atraer, digamos, de alguna manera a los dos públicos, porque lo que has dicho tú es un mercado que, bueno, ha crecido, actualmente hace más dinero que el cine, por ejemplo, y ha crecido en un gran número de disciplinas. Entonces, el elemento narrativo para atraer a gente que a lo mejor no está tan familiarizada con solo un elemento lúdico, en plan de, bueno, a mí Super Mario me gusta, a todo el mundo le puede gustar Super Mario, pero a lo mejor hay gente que busca un poco más. A mí me encanta Juego de Tronos y me gustaría pues ser Jon Snow en Juego de Tronos o algo similar. Eso es un poco a lo que yo personalmente me dedico en el último proyecto, en Numante, en nuestro último juego, y en el anterior, en, digamos, llevarte a través de esta historia sin que tú te des cuenta de que estás jugando al mismo tiempo. Pero sí, yo diría que la narrativa ahora mismo está tomando un matiz muy, muy importante con toda la llegada de gente que no estaba tan metida en los videojuegos y que de repente encuentra en los videojuegos una industria del ocio muy, muy interesante y muy semejante a veces al cine o a la televisión. Bueno, como veis, tenemos un montón de gente de un montón de sitios distintos y de perfiles profesionales distintos, porque en el fondo esto es una reflexión que nosotros dentro del medio de Shataka hemos estado desarrollando, ¿no? Hace 13 años cuando se empezó nos encontrábamos con que tecnología fundamentalmente era una tarjeta de memoria o era el último gadget que había salido al mercado, y ahora estamos viendo, como bien decías, cómo la tecnología está transformando la sociedad del todo, ¿no? Netflix ha transformado la sociedad, o sea, ha transformado la industria del cine, Amazon está transformando la venta minorista por completo, y así podríamos seguir con cualquiera de las grandes tecnológicas que hay, grandes, medianas y pequeñas tecnológicas que hay. Entonces la pregunta, por abrir ya el debate abierto, la primera pregunta es, esta apertura, este cambio de la sociedad, ¿no? ¿Qué papel tiene la humanidad en este entorno? Las humanidades, las ciencias sociales, los artes. Nos enfrentamos a simplemente a una especie como de cirugía estética del proceso tecnológico en el que, fundamentalmente lo único que hacemos es poner un tipo de letra bonito y darle como una cobertura estética a los problemas, o la perspectiva que aportan las humanidades realmente tiene un poder transformativo que va a mejorar la tecnología desde dentro. Bueno, yo creo que las humanidades lo que hacen es dar sentido, ¿no? a todo el cambio tecnológico que está habiendo. Al menos en nuestro caso está muy claro, hay un montón de problemas desde un punto de vista psicológico, pedagógico, también de salud, y el conocimiento de las humanidades unido con la tecnología, yo creo que puede dar sentido y puede hacer que las soluciones que antes eran locales pues sean globales y sean escalables, ¿no? y que tenga un fundamento social. Pero claro, yo estoy completamente sesgada porque es como vemos el mundo, ¿no? Pero eso es lo que creo que pueden aportar las humanidades, y también creo que pueden aportar prudencia, ¿no? Porque yo creo que a veces se nos va un poco de las manos esto. Y creo que las humanidades pues tienen una trayectoria ya muy larga de pues casi 5.000 años, ¿no? Entonces a lo mejor todo eso que se ha ido aprendiendo pues puede aportar prudencia para que esto no se nos vaya del todo, ¿no? Y nos ayude a ser felices. Espero. Bueno, por entrar un poco, hablamos ahora mismo muchísimo de revoluciones, ¿no? Yo creo que hace 50 o 60 años las revoluciones venían cada década o cada 20 años, ahora cada 2 o 3 años tenemos la revolución de la robótica, había una ponencia antes, la revolución de la inteligencia artificial. Entonces creo que ya nos estamos acostumbrando a esa palabra, pero para mí hay una diferencia muy grande, que es la revolución tecnológica. Creo que sí que es un problema ingenieril, ¿no? Y al final hay barreras tecnológicas que hay que superar, como por ejemplo en el caso de la industria en la que yo trabajo, los móviles, ¿no? Cómo llevar la informática a un producto muy pequeño y que pueda usarse, ¿no? Eso fue una revolución
y un problema ingenieril de cómo consigo que un procesador funcione en un espacio tan pequeño y cómo consigo que se pueda llamar y que se pueda conectar, ¿no? Y todo eso, pues hubo miles y miles de ingenieros en muchísimas empresas dedicados a romper esa barrera. Una vez que la barrera está rota y se democratiza la tecnología, ahí es donde entra el resto de perfiles, ¿no? Y donde pasa de ser revolución tecnológica a revolución social, que es cuando la gente y perfiles de humanidades muy concretos cogen esa tecnología y la dedican a resolver problemas o a acercar otro tipo de productos, como pueden ser los videojuegos o como pueden ser resolver problemas lingüísticos usando esa tecnología. Entonces la dualidad van siempre uno detrás de otro, en mi opinión, y creo que si nos fijamos en cualquier revolución tecnológica es probable que nos encontremos ese mismo patrón, ¿no? Primero una barrera técnica y tecnológica y después la barrera social de cómo resolvemos un problema social gracias a esa tecnología. Yo, bueno, en mi mundo en particular, digamos, en el campo en el que trabajo yo, precisamente la inclusión de las humanidades ha sido brutal por este concepto de la democratización que hablábamos, y como ha habido tantísimo avance tecnológico en el mundo de los videojuegos, lo que ha otorgado eso es la oportunidad precisamente a tratar ciertos puntos. Ha habido mucha gente que ha dicho: yo quiero contar mi historia, yo quiero contar esta historia, yo quiero hablar de este problema que yo tengo personal a través de los videojuegos, que me parece un elemento bastante llamativo, porque claro, nosotros en los videojuegos siempre hablamos del término mainstream o del término comercial. Tú siempre quieres hacer títulos que lleguen a cuanta más gente posible porque tú quieres seguir haciendo videojuegos, obviamente. O sea, tú a lo que se apunta es hacer un FIFA, hablando en plata, para que puedas llegar a millones de personas. Pero sí que es cierto, por ejemplo, hablando del tema de la dislexia, que me ha venido a mí también, hay un juego que salió hace 3 o 4 meses que se llama Hellblade, que tiene una historia por detrás, tiene un background vikingo, por decirlo de alguna manera, pero es una historia que los desarrolladores la hicieron en particular para hablar del tema de la esquizofrenia, porque la protagonista es una chica que tiene un trauma y tiene un brote esquizofrénico, y precisamente se mezcla con el tema tecnológico, porque tiene un tratamiento del sonido muy particular, en donde tú oyes voces, obviamente, que están dentro de tu cabeza y ves ciertos elementos que no son reales, pero todo eso está tratado, tanto lo visual como lo auditivo, de tal manera que uy, que me he dejado de oír por un momento. Era bastante novedoso, era un tema que no se había hecho antes, y yo seguí un poco el juego, y meses después recibieron pues cerca de, creo que fueron como 2.000 o 1.000 cartas de gente que o habían sufrido esquizofrenia en algún momento, sufrían esquizofrenia o conocían a gente, y básicamente lo que les decían era: muchísimas gracias por esto, porque gracias a esta experiencia yo ahora puedo explicar a la gente lo que yo siento, ahora puedo explicar a la gente lo que es. En plan, a parejas que a lo mejor alguien que tenía una pareja que tenía un brote de esquizofrenia, y se lo intentaba explicar y no lo entendía, y le ponía el juego, en plan: entiende, esto es lo que siento yo, esto es con lo que vivo yo en el día a día. Entonces yo creo que la unión de humanidades y tecnología ahora mismo en videojuegos, que es una cosa que yo, viniendo de humanidades, me fascina, yo creo que está ahí. De hecho, nosotros hemos hecho un juego hace poco sobre la historia de Numancia, las guerras entre la República y los numantinos, y a pesar de ser un juego de estrategia, bastante cimentado en la estrategia, hay un gran número de gente que nos ha venido dándonos las gracias por presentar la historia, por ayudar a la gente a aprender historia a través de un videojuego, que bueno, era nuestra intención, pero no era nuestra intención central, era un poco un elemento más. Así que sí, estoy completamente de acuerdo de que tecnología y humanidades ahora mismo, por lo menos en el campo de los videojuegos, es una cosa que está ocurriendo y que va a seguir evolucionando. Bueno, pues yo coincido con todo lo que se ha dicho. Yo creo que, a ver, la tecnología, hay a veces que me preguntan la gente que es ajena, ¿no?, al sector, y me dicen: esto del Big Data o esto de la inteligencia artificial, ¿esto es una moda? Y pues no. O sea, parece que como sale mucho en prensa y tal, es verdad que hay un tiempo en que está muy ahí, ¿no?, en los medios, y parece que es una cuestión de moda. Yo siempre digo que no, que estas tecnologías han venido para quedarse. El Big Data, la robótica, la inteligencia artificial, o blockchain, o esas tecnologías, y cambian radicalmente. O sea, yo creo que la fusión humanidades y tecnología no es una cuestión de que una aporta un poquito de valor a la otra, es que están fusionadas y cambian, una cambia radicalmente la forma de concebir la otra.
por ejemplo, yo que sé, en cualquiera de las profesiones que estáis comentando, ¿no? O sea, el marketing no tiene nada que ver pensar que voy a utilizar la tecnología, o sea, es que no es cuestión de que uso una herramienta que me permite hacer lo mismo de antes, mejor o más rápido, ¿no? Es que cambia radicalmente el concepto del marketing cuando aparecen redes sociales o cuando aparecen otras herramientas, ¿no? Y así todo. La medicina, como está evolucionando con todo el tema del Big Data también, de la detección, pues estas noticias, ¿no? Como Watson, esta supercomputador de IBM que es capaz de diagnosticar algunos cánceres mejor que algunos médicos, ¿no? Especialistas, ¿no? Pues evidentemente no es una cuestión de que sume un valor, es que transforma. Yo creo que la tecnología está transformada por las humanidades, por lo que decía también antes Luz, ¿no? Porque son las que ordenan y dan sentido a esto y prudencia a veces. Muchas veces cuando se hace una innovación tecnológica, yo creo que no es la mayoría de las veces, hay un fin claro, ¿no? Pues yo quiero mejorar este aspecto de la dislexia o mejorar este tema social o cualquier, no sé, nace una investigación o una innovación con un objetivo muy claro del comienzo, pero otras veces no. Nos encontramos de repente evolucionando la tecnología con una posibilidad, un producto que dices, ¿y ahora esto para qué? Pues en el para qué hace falta mucha prudencia y mucho sentido. Y yo insisto mucho en eso, el para qué nunca lo da la tecnología, el para qué siempre lo dan las humanidades, lo da el negocio, lo da la sociedad, lo da la educación, el sector al que se aplica. Entonces yo creo que la fusión también ha venido para quedarse, no es una moda, y yo creo que cada vez más vamos a trabajar codo con codo humanistas y tecnólogos. Pues enlazando con esto, tengo que confesaros que estoy un poco preocupado, porque ayer tuvimos una mesa redonda sobre inteligencia artificial y bueno, yo, que también la moderaba, pues le decía a los expertos en este campo que a mí me habían prometido androides y que lo que ahora tenía era un asistente de voz que decía, perdona, no te he entendido muy bien. Y que claro, es decir, ¿dónde estaban mis androides? El resultado de la mesa fue que ya no era solo que nosotros, o sea, bueno, que hiciera falta, que fuéramos a crear una tecnología muy potente, ¿no? Es decir, no solo que fuéramos a humanizar la tecnología, sino que hasta qué punto esa tecnología nos iba a cambiar a nosotros. Es decir, estamos hablando cuál es el aporte que puede dar la humanidad a la tecnología, pero os hago la pregunta inversa. ¿Cómo la tecnología va a cambiar las humanidades, los valores, el arte? ¿Cómo veis esto? ¿Es un camino de doble sentido o no? A ver, totalmente. Al menos en lingüística, pues cuando yo empecé la carrera se investigaba de una manera, o sea, se investigaba, pues a lo mejor se comparaban pues todas las lenguas que se conocían y se comparaban pues desde un punto de vista, con trabajo de campo. Y en estos últimos años la manera de investigar, al menos en lingüística, ha cambiado radicalmente. Ahora lo que se utiliza son grandes corpus de datos. Entonces, esto, pues, a ver, trae cosas positivas y cosas y retos, ¿no? O sea, las cosas positivas es que al tener muchos más datos y al poder procesar todo mucho más rápido, pues puedes acceder a resultados más rápido. Y la parte negativa es que los resultados que te dan están sesgados por la cantidad de datos a los que tú puedes acceder. Y esto pasa en lingüística y yo creo que pasa en todas las humanidades, lamentablemente. O sea, por ejemplo, la información que hay ahora mismo en la web, pues el 80% de la información que hay en la web es repetida, ¿no? Y son las 50 primeras páginas de Google. Y la información que es única y que es especial, pues está al final del todo y cada vez se puede acceder menos a esa información porque cada vez se genera más la información más frecuente. No sé si me estoy explicando. Entonces, todos nosotros hacemos búsquedas súper parecidas y todos nosotros, el 80% de las búsquedas son las mismas búsquedas. Y ese 20% que nos hace súper especiales y súper únicos, pues cada vez está más bajo. Y en el caso de las humanidades, en lingüística, en filología, en estas áreas, normalmente la investigación se centra en ese 20%. Y esos son los pequeños avances que se van haciendo. Y ahora con la tecnología, sí, genial, lo puedes hacer mucho más rápido, puedes acceder a resultados mucho más rápido, pero claro, es un reto mucho más grande acceder a ese conocimiento único que hace que sean las cosas diferentes. No sé si me estoy explicando. Sí, pues eso. Bueno, por seguir un poco, creo que ahora mismo el concepto de inteligencia artificial, ¿no? que tenemos, y como decía antes, en los medios se habla mucho, ¿no? Tenemos la impresión de que las máquinas ya empiezan a pensar por sí mismas y demás, y bueno, creo que todavía estamos muy lejos de ese punto, pero sí es verdad que el aprendizaje, el machine learning, ¿no? El aprendizaje de las máquinas y los modelos de redes neuronales que está viendo ahora, va a transformar muchísimo cualquier disciplina que nos encontremos. Y por ejemplo, hablando del arte, ¿no? En concreto,
Ahora mismo se están construyendo redes neuronales en las que podemos meter 5.000 cuadros impresionistas. La red neuronal los analiza, los clasifica y después es capaz de generar de forma aleatoria cuadros impresionistas, algunos mejor, otros peor, algunos que tengan una sensibilidad artística mejor o peor, ¿no? Y estamos en ese proceso de lo que hablaba yo antes de barrera tecnológica, ¿no? En la que tenemos que conseguir llevar ese punto tecnológico que sea usable por cualquier persona, ¿no? Y que esas redes neuronales las pueda utilizar cualquier persona. Y ahí es donde entran las humanidades. Una vez que esa tecnología esté a nuestra disposición en los teléfonos móviles, en los ordenadores, en la web, el artista tendrá que coger y utilizar esa herramienta para crear su arte de una forma distinta y hará evolucionar el arte y el arte hará evolucionar la tecnología, como hablábamos antes. Y lo mismo pasa con la música, ¿no? Se están haciendo ya composiciones basadas en inteligencia artificial en redes neuronales, se analizan las distintas armonías de música, por ejemplo, y le decimos, oye, queremos una canción con la escala de Fa mayor, por ejemplo, y la máquina saca una composición. Entonces hay artistas ya que están empezando a experimentar con esa tecnología y están empezando a crear productos y a crear arte y a crear con una sensibilidad artística gracias a las revoluciones tecnológicas a las que estamos asistiendo. Entonces creo que asistimos un poco a eso, ¿no? A la dualidad y sobre todo, yo he trabajado con muchos ingenieros y no soy ingeniero, cuando se rompe esa barrera tecnológica, suerte, si el ingeniero se queda ahí contigo. El ingeniero siempre está dispuesto a romper la siguiente, dice, oye, ya me he quedado aquí, esto ya está hecho, esto ya está conseguido, yo me voy a por el siguiente paso, quédate tú con este producto que yo he creado y utilízalo, evoluciónalo, dime qué te parece y dime qué tal, pero ellos ya se van al siguiente punto y nos quedamos los que somos más humanistas para decir, oye, pues ahora qué vamos a hacer con esto y cómo lo transformamos en algo que socialmente nos ayude a seguir evolucionando pues como sociedad humana que estamos, o como globalizada, ¿no? Nosotros en nuestro campo, bueno, es que la revolución tecnológica la sufrimos, bueno, no la llamaría revolución, pero la modificación tecnológica la sufrimos cada 4 o 5 años, porque cada 4 o 5 años hay un nuevo periférico, hay una nueva consola, entonces nosotros funcionamos por ciclos, por decirlo de una manera. Lo positivo de esos ciclos, que en un momento dado llega un ciclo, como pueden ser los móviles, como puede ser la Wii, por ejemplo, que lo que hace es dejar entrar a una gran cantidad de gente, bueno, no dejar entrar, sino simplemente abrirle la puerta y hacer entender a una gran cantidad de público que los videojuegos, las consolas, no está solo al alcance de unos pocos y no necesitas por qué saber, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando, eso lo he visto yo en persona, cuando no ha jugado a videojuegos, es si tú le das un mando, por ejemplo, de una Play o de una Xbox, es saber dónde están los botones. Es saber, para nosotros son cosas muy lógicas, porque claro, trasteamos con ellos todos los días, pero hay determinados periféricos, como puede ser la Wii, que lo que hace es como, no, tú solo tienes que dar un botón y mover la mano. Y eso lo sabe hacer todo el mundo. O un móvil. Los móviles eliminan los botones, es como, no, aquí tienes 2 botones y solo tienes que pinchar. Entonces eso lo que hace es, abre la puerta a muchísima gente, entra muchísima gente y con ellos entran muchísimos creadores también que, como os comentaba antes, pues deciden, pues todo el mercado indie, por ejemplo, todos los nuevos artistas que deciden alejarse un poco de los modelos narrativos o de los modelos de videojuegos que ya conocíamos anteriormente y hacer pues algo que les apetece a ellos. La tecnología continúa avanzando, hay por ejemplo motores que son gratuitos, permiten a muchos artistas con backgrounds completamente distintos y que no tengan a lo mejor dinero para financiarse un juego de un alto presupuesto, poder hacer lo que sea y experimentar, y sigue avanzando el mercado de los videojuegos y sigue entrando más gente. En la parte negativa es precisamente que nosotros siempre tenemos una carrera contra el reloj, porque cuanto más avanza la tecnología, más gente entra. Es como un poco también lo caso un poco con lo que decía antes de Netflix, la gente cada vez consume más narrativa, cada vez pide más narrativa nueva y cada vez lo pide más pronto. Y los ciclos se van cerrando y la gente cada vez nos pide más cosas antes. Entonces nosotros tenemos cada vez más tiempo, que, o sea, está bien porque tenemos un gran número de creadores creando un gran número de cosas, pero al mismo tiempo tenemos mucho menos tiempo para poder innovar en lo que creamos. Entonces es un poco la paradoja, tenemos una gran tecnología, pero al mismo tiempo siempre vamos detrás del siguiente salto tecnológico que comentaban antes, de vale, vamos a hacer esto ahora, pero a prepararnos para lo que venga en 5 años también. Entonces un poco vamos para adelante y para atrás a veces. Bueno, yo creo, y esto lo dicen la mayor parte de los expertos mundiales, ¿no?, en el tema tecnológico social, que el momento histórico que estamos viviendo es un momento de revolución exponencial. O
¿Sabes? Los cambios que estamos viviendo ahora y no somos conscientes de las implicaciones que van a tener, ¿no? Si nos durmiéramos ahora y nos despertáramos dentro de 10 años, a lo mejor no conocíamos el mundo en el que estamos, ¿no? Nos costaría reconocer probablemente muchas de las cosas que ahora nos resultan conocidas y familiares, porque el cambio va a ser tan grande que no podemos anticiparlo. Entonces yo creo que el impacto de la revolución tecnológica costaría ahora pronunciarse mucho sobre por dónde va a ir o cómo va a ser el mundo, ¿no? Dentro de unos años. Sí sabemos que va a ser muy diferente y cada vez va a ser más diferente. Y sabemos en principio que va a ser bueno. Quiero decir, la tecnología abre posibilidades para que los grandes problemas de la humanidad que todavía están sin resolver, el hambre, el agua potable, la energía, o sea, muchos problemas se puedan empezar a resolver, ¿no? Y abordar de otra manera. O sea, que la tecnología en sí es buena, pero es verdad que estamos inmersos en un momento de cambio que se nos escapa, porque estamos dentro todos, somos protagonistas del cambio. Entonces, el impacto que va a tener es muy grande. El impacto, hablamos de humanidades y humanidades abarca un montón de cosas, ¿no? Porque abarca desde carreras como comunicación, periodismo, gente que os dedicáis a estos medios, abarca temas de, pues no sé, de lingüista, educación, abarca el derecho, o sea, abarca muchos ámbitos del negocio, todo eso se consideran humanidades y el impacto que tiene la tecnología en todo eso ya lo hemos comentado, ¿no? Cambia la forma en que trabajáis. Pero luego hay otro nivel de humanidades, ¿no? Que es más la filosofía y que esto a mí ya se me escapa, ¿no? Pero no podemos obviar que el impacto que está teniendo en la sociedad la tecnología va a obligar a revisar algunos conceptos que hemos dado como por definitivos todo el tiempo, ¿no? Conceptos sobre, supongo que lo hablaríais ayer en la mesa, ¿no? Y es que me acuerdo cuando lo has comentado, qué es la inteligencia, qué es la persona, qué es la libertad. Cuando comentabas tú, ¿no? Ahora cuando navegas, que te sugieren todas las páginas y siempre aciertan, o cuando compras en Amazon y te sugiere todos los productos que tú querías comprar, pero nunca le has dicho a Amazon que querías comprar, ¿no? ¿Cómo se anticipan a lo que necesitamos las tecnologías? ¿Cómo nos asisten? ¿Hasta qué punto somos libres de estar comprando lo que estamos comprando? ¿Estamos condicionados por estas ofertas tan acertadas que nos hacen, ¿no? Estos bots magníficos? Bueno, pues yo creo que hay conceptos filosóficos en los que no podemos entrar ahora, ¿no? Pero que también son para tratar en otro foro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues se nos escapa probablemente. Y cuando despertemos ahí, no estamos dormidos, pero es como si lo estuviéramos. Estoy convencida de que dentro de 10 años, cuando echemos la vista atrás, nos vamos a sorprender mucho de dónde estamos y dónde estábamos. Hay una película que me gusta mucho, y soy más antigua que vosotros, que es una de Schwarzenegger, que era Total Recall, Desafío Total, buenísima. Y parecía increíble hace, no sé, 20 años, no sé de cuándo es la película. Pero es que muchas de esas cosas están aquí. Otras no, todavía lo del espacio, vivir en Marte y tal está más lejos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas tecnológicas que son casi una realidad hoy, ¿no? Y yo creo que dentro de 10 años va a pasar. Entonces el impacto va a ser brutal. ¿Cómo va a afectar? Algunas cosas las estamos viendo, otras las intuimos y otras seguro que nos van a sorprender. No quiero que se nos quede el tema que has comentado de pasada sobre si tenemos que poner a los ingenieros a estudiar humanidades o si tenemos que poner a los humanistas a estudiar ingeniería. Pero bueno, recordar, sobre todo para los que no están viendo en streaming, que tenemos un hashtag que se llama Techi de Letras, que Techi es de Letras, para el que no esté familiarizado con la grafía. Y lo que sí, antes de entrar en este tema, si acaso, pues vamos a abrir un poco el turno de preguntas para ver qué temas tenemos y si no, bueno, pues abundamos un poco más en ese caso. Así que si queréis contarnos algo, preguntarnos algo, es el momento. Hola. Bueno, yo soy precisamente uno de estos tequis de letras, porque yo soy lingüista, pero trabajo en una empresa tecnológica. Y una de las cosas que a mí más me chocó cuando llegué es que yo no tenía ni idea de lo que era una base de datos, no había hecho un script en mi vida, no tenía ni tengo realmente idea de lo que es codificar. Y una de las cosas que me ha sorprendido que ha dicho usted, lo siento, no me acuerdo de los nombres, es que tal vez los ingenieros tendrían que humanizarse más, pero mi pregunta es más bien sobre si los humanistas tendríamos que tecnologizarnos más, porque la verdad que cuando un lingüista, que es como en mi caso, o cualquier otro humanista, llega a una empresa tecnológica y tiene que trabajar rodeado de ingenieros, muchas veces llega totalmente en blanco. A mí me dicen, esto sale de la base de datos, yo hace 1 año y medio no tenía ni idea de hacer un select en SQL, entonces no sé si en la universidad porque también llevo ya tiempo fuera de la universidad, vosotras seguramente estáis más cerca, si esto se está reflejando en la universidad en las carreras de humanidades y en lingüística en particular. En lingüística sí, en lingüística ahora mismo en España pues al menos hay 3 asignaturas de lingüística computacional,
procesamiento de lenguaje natural y luego todo lo que es síntesis de voz, reconocimiento de voz, que eso pues al final pues son 3 asignaturas que básicamente son de informática. Y esas yo creo que yo fui la primera generación que las estudió, o sea, es que son relativamente, bueno, hace 8 años, una cosa así. Yo creo que lo de si nos tenemos nosotros que bueno, ha quedado, sí. Si es una cuestión de ellos o nosotros, yo creo que lo ideal sería no, o sea, lo primero no, porque al final uno es bueno en una cosa, otro es bueno en otra y eso es lo que da riqueza y eso es lo que hace que cada persona pueda aportar en lo que es top y que se puedan llegar a cosas realmente grandes. Lo que creo que sí que es fundamental sería una especie de curso puente de comunicación. Porque muchas veces lo que pasa es que estamos hablando exactamente de las mismas cosas, los ingenieros, los lingüistas, y el problema es que no nos sabemos comunicar, o sea, no estamos dando el mismo nombre. No estamos dando, o sea, pero si fuera, mira, un curso de lenguaje para que nos entendamos todos. Y con eso yo creo que sería, pues, bueno, que podríamos colaborar mejor. Esa es mi opinión. A ver, hay que proponer ahora esta asignatura. Sí, yo, si me permitís que puntualice ahí, que aporte también algo, creo, como dice Luz, que no se trata de que unos hagamos el trabajo de otros, cada uno somos buenos en lo que somos. Y yo, en el tema del curso puente, yo sí que lo veo más como que hay una formación básica que tenemos que tener en el otro ámbito, ¿no? Lo que yo decía al principio, yo no he estudiado ética, yo no soy filósofa, ahora yo no puedo obrar ajena a los problemas éticos que genera la tecnología que yo estoy manejando. Cuando yo permito que un coche se conduzca solo porque genera una tecnología de inteligencia artificial que es capaz de conducirlo, hay un problema ético muy grande detrás y no puedo obrar al margen de eso. Ahora bien, yo no sé quién tiene que dar una respuesta definitiva a ese problema, a lo mejor. Pues esto es igual. Yo creo que el curso puente pasa porque los humanistas estudien un poco de tecnología y entiendan la forma de razonar, no solo el lenguaje, sino cómo piensan, cómo abordan un problema a un ingeniero y el ingeniero entienda al otro. Entonces yo creo que la solución pasa porque las empresas haya equipos multidisciplinares, que ya los hay, pero no se entienden. O sea, un problema grave que hay, eso pasa mucho en las grandes corporaciones, la gente de negocio, la gente ingenieros no se entienden. Entonces entenderse pasa porque uno conozca un poco del otro. Y es algo, yo creo que es una cuestión de que se incluya formación técnica en todas las humanidades porque cambia radicalmente la forma de hacer las cosas y también formación humanística en el ámbito de las ingenierías y de la tecnología. Entonces ya sí pueden trabajar los equipos, ya pueden comunicarse, ya pueden producir. Nunca vamos a hacer vuestro trabajo ni nosotros el vuestro, pero como no aprendamos un poco de lo vuestro y vosotros de lo nuestro, no nos vamos a entender en la vida. Hola, yo soy aquí un poco bastante extraña porque soy psicóloga de adultos. Y bueno, pues no pensaba intervenir, pero a ver, cuando se dice todo el tiempo que la tecnología capta nuestras necesidades, que nos las pone sobre la mesa, que yo la pregunta que haría, porque llevo 30 años haciendo terapias de adultos, es qué tipo de necesidades son las que nos satisface, porque son necesidades materiales, son necesidades de identidad, que yo creo que son las verdaderas, de identidad en el mundo, o son necesidades, pues eso, de que yo abro y quieren venderme ordenadores, quieren venderme, que estoy por supuesto de acuerdo con que la tecnología hay que ser una persona actual, hay que coger lo mejor de la actualidad, pero ¿a dónde? Es que no escucho nunca esto en las mesas. ¿A qué necesidades nos está aportando o nos está haciendo descubrir de nosotros? Porque una necesidad importantísima que la tecnología no cubre es si a mí, por ejemplo, me encuentro aislado, mañana me da una enfermedad, parece que toda la tecnología nos aporta cosas como muy guays, perdonadme con la expresión, ¿no? Gente más joven, videojuegos, etcétera, aunque me ha gustado, que yo no desconocía lo del videojuego de la esquizofrenia, me ha gustado muchísimo, lo comentaré con colegas, ¿no? Porque me parece muy bonito ese tipo de tecnología, ¿no? Pero la verdad, a mí hay muchas necesidades que a la gente le hacen creer que aporta y me parecen horrores. O sea, yo también consumo y compro por Amazon, pero me parecen un horror verdadero, ¿no? Al revés, me hacen creer que mi profesión es muy válida, que realmente me encuentro con gente que necesita otra serie de cosas en la vida. Y bueno, pues un poco que ahondáramos en eso es lo que me gustaría que me contestarais, pero que también deis un poco a esto cabida, porque me parece importantísimo que al final nos despertamos, como decía la señorita, de aquí dentro de 10 años y yo me querría morir ipso facto, porque, a ver, si lo que nos van a vender es
una casa, yo qué sé, o lo que sea que no es mi necesidad primaria, que es saber quién soy, no me interesa, francamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No, ya he hablado. No, quería, si no te importa, por alusiones más que nada, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de videojuegos, lo primero que diría es que nuestra tecnología, entre comillas, aporta un carácter lúdico, aporta un carácter de tu tiempo de ocio y es una manera de desconectar con lo que sea. Precisamente hablando del juego este que hemos comentado, de la esquizofrenia, luego hay varios juegos que tratan otro tipo de temas parecidos, como hay otro juego que también trata de la experiencia de un padre con su hijo contrajo cáncer y le hizo un videojuego sobre lo que es su experiencia respecto a cómo lo pasó él y cómo se vive y lo quería compartir. Eso para mí también es otro elemento que por nosotros podemos aportar desde el uso de la tecnología que usamos nosotros, que es expresar otra serie de historias o hacerte partícipe de otra serie de historias o hacerte empatizar con una serie de cosas que probablemente tú no sepas o no entiendas, como puede ser, por ejemplo, cuando hablan de casos de esquizofrenia, tú puedas entender a través de una experiencia visual y auditiva cómo se siente alguien que sufre eso día a día. Vale, esto tú te lo pones, tú juegas, tú estás 4 horas, pero esto es mi día a día. Y eso yo creo que ayuda. También es muy común en nuestro campo, gracias al uso de la tecnología, hay mucha gente que por lo que sea, ya sea has dicho que eras psicóloga, tú esto supongo saber muchísimo más que yo, obviamente, yo no tengo ni idea, pero hay gente que tiene ciertas carencias a nivel social y que no sabe comunicarse o no sabe interactuar de forma habitual como podemos hacer el resto. Y a través del uso de videojuegos, a través de, digamos, proyectarse con un avatar ellos mismos en un videojuego, han llegado pues eso, a crear comunidades que a lo mejor ni siquiera se ven en persona, pero simplemente, digamos, completan esa faceta de su vida que es la de yo tengo un problema comunicándome en el día a día, pero cuando estoy aquí usando esta herramienta en particular, porque sigue siendo un juego, pero a veces se convierte en una herramienta, yo tengo esta comunidad que me ayuda también a superar un poco las barreras que tengo en mi día a día. Podría estar sacando ejemplos de ese tipo, bueno, un rato largo, porque también está todo el tema del aprendizaje, también está todo el tema de habilidades psicomotrices, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros, digamos, que podemos aportar en ese aspecto. Más un poco alejándome de la idea de la inteligencia artificial malvada que te vende cosas, etcétera, etcétera. Eso lo digo un poco por alusiones por lo del tema de la esquizofrenia. Yo, si me permitís un segundín, perdona, pero como empresa que crea necesidades, que vendemos productos de consumo, como tú comentas, sí me gustaría puntualizar, en mi opinión, la tecnología como tal no crea ninguna necesidad. Para mí siempre está destinada a resolver un problema. Y creo que parte del debate que tú comentas, ¿no? Creo que es el uso que hacemos los seres humanos de la tecnología que creamos, ¿vale? Entonces yo creo que la evolución tecnológica precipitada, ¿no? Y esta revolución cabalgada, o sea, que es que no para ni un segundo y cada año va más rápido, habría que plantearse si es necesario también en los centros de formación, en las escuelas, en las universidades y demás, que nos tomemos la tecnología como lo que es, ¿no? Como herramientas que nos ayudan a resolver ciertos problemas o a acercar o a resolver ciertas problemáticas de nuestra sociedad, pero cuando esa tecnología abusamos de ella, nos vemos reflejados como gente pues, que va a cenar y que no habla entre ellos, solo está con el móvil, ¿no? Esa situación que dices, joder, ¿en qué nos hemos convertido, ¿no? En una sociedad de... Entonces, nosotros echamos la culpa a la tecnología, pero realmente somos los seres humanos los que al final estamos con ciertas carencias, como ha comentado Román. Esas carencias son las que nos hacen abusar de la tecnología de forma negativa y usarla de una forma que no nos hace bien ni nos resuelve un problema, sino que nos crea problemas adicionales, como que es que no nos sentimos cómodos en el mundo, necesitamos comprar más, y eso al final podemos echarle la culpa a Amazon, a Google y demás, pero creo que somos los primeros que en las escuelas, en las universidades, deberíamos fomentar el uso de la tecnología apropiado y no fomentar el abuso de la tecnología como tal. Vale. Muy rápido. Fenomenal. Súper rápido. Sí. Vale. Lo que ha pasado con la tecnología, creo, es que, el ser humano tiene un montón de necesidades y antes pasábamos muchísimo tiempo cubriendo esas necesidades. ¿Qué pasa? Que ahora, gracias a la tecnología, las solucionamos muchísimo más rápido. Y eso abre una puerta a la tremenda realidad de lo que es el ser humano y de lo que nos hace humanos y no nos hace otras cosas. Entonces creo que gracias a la tecnología tenemos mucho más tiempo para estar solos, para no sentir amor o para
intentar dar sentido a nuestras vidas, porque ya hemos solucionado el resto de necesidades mucho más rápido y mucho más eficientemente. Entonces creo que la tecnología también nos está recordando nuestra condición humana de una manera mucho más fuerte, porque cuando tienes todo lo demás ya cubierto, ya has hecho la compra por Amazon súper rápido, ya tienes tiempo de pensar en otras cosas, en lo que te hace humano, ¿no? Pues con esta reflexión cortamos porque viene la siguiente. Me sabe fatal porque, como habéis visto, era el tema súper amplio y podíamos haber estado ahondando profundamente en un montón de cosas. Os invito de todas formas a que los agarréis a los ponentes cuando salgan y no puedan volver a su vida diaria hasta por lo menos el lunes. Y nada, daros las gracias a todos por venir y a todos por escucharnos. Y nada, os dejamos con los siguientes ponentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.